Listo, pastor, adelante. Ok, muchas gracias, Maestro. No, muy buenas noches a todos, amados hermanos, pastores, líderes. Que Dios les bendiga en esta noche y es un placer, ¿verdad? El poder compartir, el poder participar y crecer juntamente con estas enseñanzas de administración eclesiástica. Y vamos a iniciar, vamos a entrar de lleno en materia, ya estamos en las últimas clases y vamos a orar, amén. Padre, en esta hora de la noche agradecemos su presencia, porque donde están dos o más congregados en su nombre, tú estás en medio de nosotros. Que tu buen espíritu nos ministre, nos guíe a esa verdad, a esa justicia, y que por medio de esta enseñanza aprendamos de la administración, Señor, lo pongamos por obra, Señor, y que Padre se pueda ver reflejado en el trabajo y en los resultados, Señor. Muchas gracias, Señor, y todo lo que ocurra de aquí en adelante es para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, amados hermanos, vamos a continuar en la última clase hace 15 días. Nos quedamos ahí en la página 24 de nuestro manual. Voy a invitar a todos que nos posesionemos ahí en esa página 24. Ahí el maestro aún nos está apoyando, ¿verdad? En las diapositivas. Y vamos a ver la última parte, el inciso B, y habla de la relación de la iglesia para con su pastor. Dentro de la administración es muy importante la relación iglesia-pastor, pastor-iglesia, y vamos a ver algunos versículos, algunos puntos aquí que son muy interesantes, y vamos a leer, cada uno de nosotros voy a invitar su participación para que esto sea dinámico, sea que todos participen y todos podamos leer estos versículos que agregan valor a nuestra vida. Y allí en la página 24, repito, nuestro manual, en la parte última, en el inciso B, dice relación de la iglesia para con su pastor. Y dice ahí en el guioncito, reconocimiento. Y dentro de la administración, en la relación iglesia-pastor, debe haber reconocimiento sobre aquellos que presiden, aquellos que velan por nuestra alma. Y dice aquí en este versículo, dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Aquí el apóstol Pablo está rogando, ¿verdad? Que reconozcamos a los que trabajan entre vosotros y que los tengamos en doble estima. Aquellos que presiden, aquellos que nos amonestan, aquellos que velan por nuestra alma, debemos de reconocer su trabajo. Muchas veces hay personas que minimizan el trabajo y el trabajo de un pastor, y no porque yo esté de este lado, es titánico, aparte de administrar una familia, es administrar esa gracia que Dios da a las familias de la iglesia. ¿Y por qué menciono todo esto? Yo crecí en una iglesia, fui formado, fui educado en los principios cristianos, reitero, fui discipulado, ¿verdad? Y caminé con mi apóstol, sigo caminando con él, y he observado su trabajo, su fe, ¿verdad? Incansable. Y por eso dice la Biblia que los tengamos en doble estima. Recuerdo dentro de las experiencias que tuve en el Señor con mi apóstol, y les he testificado a los líderes que hoy me toca eh, discipular. Recuerdo que una ocasión anduve con mi apóstol en los trabajos del Señor todo un día, desde la mañana. Por la noche estuvimos recogiendo unas firmas en la Ciudad de México, de muchos pastores para un asunto que se tenía que realizar. Total que llegamos al domicilio de mi apóstol a las 2 de la mañana, y en esa llegada de madrugada había una familia esperándolo porque quería ser ministrado, porque quería escuchar el consejo de Dios, porque querían ser escuchados. Y yo vi la actitud de mi apóstol, que
con todo amor, con toda humildad, atendió a la familia. No importó el cansancio, no importó el trabajo de todo el día. Y yo me senté ahí para aprender, para escuchar, y vi cómo los atendió con amor, les aconsejó, les ministró, y él me pasó a dejar a mi casa a las 5 de la mañana, y me dijo, hijo, báñate, porque a las 6 de la mañana paso por ti, porque hay que continuar lo que tenemos que hacer. Y, ¿Y por qué menciono esto? Porque tenemos que observar, tenemos que reconocer el trabajo de nuestros pastores. Es una relación entre iglesia y pastor, pastor e iglesia, ¿verdad? Muchas veces dice un dicho por ahí, no es lo mismo ver los toros desde lejos que de cerca. Y platico todo esto también porque me tocó ver otra contraparte, ¿verdad? Una ocasión el apóstol en una jornada larga de trabajo espiritual entró a su casa, igual muy de mañana, 5 de la mañana, le ganó el pestañazo, es obvio, el cuerpo se cansa, y 6 de la mañana ya están tocando su puerta, ¿verdad? Y él salió medio adormilado, hermanos, ¿en qué les puedo servir? Y se dice uno al otro, este es el que vela por nuestras almas, véanlo, está durmiendo. Y no sabían el trabajo que ya había realizado el apóstol. Por eso digo, no es lo mismo ver los toros de lejos. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice que y nos invita a que como iglesia reconozcamos a nuestros pastores, no porque nos tengan en un pedestal, no porque se hagan ídolos, sino que simplemente nos invita al reconocimiento del trabajo. Yo leí hace poco, ¿verdad? Una carta, ¿verdad? Donde decía que muchas veces la gente dice, el pastor no trabaja, ¿no? Vive de la iglesia. Y el pastor la tiene que hacer muchas veces de psicólogo, la tiene que hacer de doctor, de chofer, de muchas cosas, ¿verdad? Entonces, por eso el apóstol Pablo nos invita a que reconozcamos a aquellos que nos amonestan, a aquellos que nos presiden. Quiero decirle que este trabajo es de mucha bendición, este llamamiento es de mucha bendición, lo requiere de mucho trabajo, de mucha dedicación y de mucho amor. Por eso Jesús le preguntó a Pedro, ¿me amas? Le preguntó 3 veces, ¿verdad? Y la segunda dijo, tú lo sabes. La tercera vez dijo, tú lo sabes todo, Señor. Entonces, qué importante es el reconocimiento. Tú que tienes un pastor, reconoce su trabajo. Reconoce su trabajo porque es un trabajo titánico. Pablo lo dijo en desvelos, en hambres, ¿verdad? En muchas situaciones, ¿verdad? Entonces, eh, muchas veces existe la crítica, y perdón que me extienda un poquito en este punto, ¿verdad? Eh, Cuando un pastor es bendecido, y bueno, desde que tenemos al Señor Jesús somos más que bendecidos, pero cuando empieza a crecer en todas las áreas, muchas veces son señalados, son criticados, ¿verdad? Pero la gente muchas veces no ve los procesos por donde pasan los siervos del Señor. Critican el resultado, pero no ven el proceso. Entonces, es importante que reconozcamos, amén. Ok, vamos a continuar. Y dice ahí en la última parte de la página 24, dice, para esto es necesario, dice punto número 1, observar. Y voy a invitar a mi hermana Aurora Montiel Hernández que nos lea la primera carta a los Corintios, capítulo 16, verso 15. Eh, Aquí nos hace una invitación a observar. ¿Y qué vamos a observar? El trabajo, el desarrollo, la dedicación de los siervos del Señor. Amén, pastor. Es 16, 15, ¿verdad? Por favor. Sí. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya y aquellos que se han dedicado al servicio de los santos. Amén. Muchas Amén. gracias, hermana Aurora. El apóstol Pablo hace y pone como ejemplo a la familia de Estéfanos, ¿verdad? Fueron primicias de donde empezó a predicar Pablo en aquella región de Acaya. Hace 15 días decíamos que no solamente es predicar, sino después de predicar es bautizarlos, ¿verdad? Y Estefanas escuchó la palabra, fue bautizado, y vemos que después de eso hubo un crecimiento,
él estuvo al servicio de los santos. Y por eso el apóstol Pablo nos invita a observar, ¿verdad?, el desarrollo del trabajo. No nada más juzgar por juzgar o criticar por criticar. Debemos de ver el desarrollo del trabajo y reconocerlos, como como decíamos en nuestro punto anterior, el reconocimiento de aquellos que se dedican a la obra. Si muchas veces en lo natural o en lo que llamamos secular, la gente es reconocida, ¿cuánto más no vamos a tener por doble estima aquellos que sirven a los santos, que sirven a Dios, que dan su vida al servicio de Dios? Y yo sé que la recompensa viene de arriba, pero como seres humanos creo que es grato reconocer a los que nos presiden. Acércate a tu pastor este domingo y dile gracias por tu trabajo, por pastorearme. Te bendigo, pastor. Amén. Ok. Punto número 2, y dice percibir. Tenemos que percibir dentro de la administración, en la relación iglesia-pastor, tenemos que percibir o haber visto lo que se traduce como conocer. Percibir se traduce como conocer. Y vamos a leer segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 7. Mencioné que vamos a estar leyendo bastante la palabra del Señor. Eso nos va a ayudar muchísimo. Y voy a invitar a mi hermana Adriana Barrios, por favor, que si lee segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 7, por favor. Y Claro vamos que sí. Adelante. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Amén. Pablo dice, vosotros mismos, ¿verdad? Dijimos que esta palabra, percibir, se traduce como conocer. Y debemos de conocer cuál ha sido la conducta de nuestros pastores, de aquellos que nos presiden, ¿verdad? Y Pablo se pone como ejemplo, ¿verdad? Que no anduvo desordenadamente, dice, sino imitarnos. Y la palabra imitar es llenarlo todo, no es arremedar, no es hacer ciertas muecas, ¿verdad? Sino el testimonio, la fe que nos han mostrado. Y eso también habla de la relación. Reitero que eh, el ejemplo que les ponía cuando estuve ahí con mi apóstol y veía cómo ministraba a esta familia, yo me senté para aprender, me senté para ver y yo aprendí muchísimas cosas en silencio. Aprendí el amor por la obra de Dios, por los santos, vi que el cansancio se hace un lado y vi la forma de ministrar del siervo del Señor. Entonces, debemos de imitar la fe de nuestros pastores. Amén. Y dije que imitarlo es llenarlo todo. Amén. Por eso Pablo dijo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo, que no ando desordenadamente. Por eso dijimos, hay que observar, hay que conocer para que caminemos en esa fe. Ok, vamos a avanzar y en la página 25, el número 3 nos habla, voy a invitar a mi hermana, a mi hermano Paco, por favor, que nos lea el punto número 3. Ahí habla de reconocer y nos lea Primera Tesalonicenses 3:10. Ok, pues gracias. La palabra de Dios dice, acordándonos de estar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros venís a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que he sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibéis y cómo convertiréis de los ídolos a Dios,
para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Amén. En esta administración en relación pastor-iglesia, hablamos del reconocimiento a los siervos, pero también aquí Pablo habla del reconocimiento de la iglesia de Tesalonia. Y me gusta todo el desarrollo de este capítulo, pero en el versículo 7 dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos. Pablo está reconociendo cómo habían vivido la palabra la iglesia de Tesalonia. Y dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. O sea, Pablo parte, ¿verdad? Después de haber estado con ellos y la palabra había sido divulgada. Ellos daban testimonio, estaban imitando a quien que les había enseñado y Pablo lo reconoce. Entonces, debe de haber un reconocimiento, ¿verdad? También de nosotros como siervos hacia aquellos que se dediquen al servicio, aquellos que sirven al Señor con fe y con amor. Y Pablo reconoce, ustedes han sido ejemplo. Dice, y dice, no solo en Macedonia, y acá está en el versículo 8, dice, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Pablo está reconociendo la fe de esta iglesia, cómo había sido, cómo se estaba extendiendo, cómo había sido su forma de creer, de vivir la palabra. Entonces, dentro de la administración eclesiástica, debe de haber una relación pastoral con la iglesia con el pastor, y debe de haber un reconocimiento de ambas partes, tanto aquellos, ¿verdad?, que se dedican a presidir como pastores, y aquella iglesia que camina en esa obediencia extendiendo el reino de los cielos, que trabajan a hombro con su pastor a favor del reino. Entonces, qué importante es reconocer ambas partes. Amén. Ok, continuamos. Punto número 4. Y dice, estimar, que los tengáis en mucha estima y amor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 13. Mi hermana Adriana Barrios ya leyó, ¿verdad? ¿O no ha leído? Ok, si ya leyó, entonces vamos a dar la oportunidad a mi hermana Reina Margarita González. Si me ayuda a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 13, por favor. Así dice la palabra. Y que los tengas en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Tu audio, pastor. Estás fuera del audio, pastor. Sí, perdón. Sí, es una pregunta, ¿verdad? Ahorita y decía, ¿cuántos estiman a sus pastores? Amén, amén. Amén. ¿Y cuántos pastores estimamos? Aquellos que, 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 que hacen un trabajo extraordinario cada día para el Señor. Entonces, la estima en la relación pastor-iglesia, iglesia-pastor, es muy importante. Ok, vamos a avanzar y el siguiente guión habla de la obediencia. Creo que en la relación de administración debe de haber obediencia eh, hacia las autoridades que el Señor ha puesto, porque la rebeldía, ¿verdad? No es buena, ¿verdad? Y decían los antiguos, no me chupes la muela, ¿verdad? Cuando tornábamos la boca, ¿verdad? Entonces, hacemos todo lo que hayamos hecho de palabra, hacerlo como para el Señor. Y qué importante, qué honra es para un pastor los hijos obedientes, ¿verdad? No quiero decir que los desobedientes no les amemos, pero al contrario, estamos para administrar, para corregir lo deficiente y que ellos puedan entender esta parte de la obediencia, porque la obediencia trae bendición. Y dice aquí en la obediencia, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Qué importante, reitero, es la obediencia.
Muchas veces hay gente que no le gusta obedecer, ¿verdad? Y dice, Jehová es mi pastor y nada, perdón, Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿verdad? Yo al que le tengo que traer cuentas es al Señor y Él es hombre y yo no me sujeto a Él, ¿verdad? Cuando Dios en el profeta dice, yo pondré pastores conforme a mi corazón. Y no es que defienda esta parte, sino que Dios nos puso para la administración del reino de los cielos y Él nos puso para presidir, Él nos puso para velar. Y qué importante es caminar en esa relación iglesia y pastor en obediencia. Y dice la Biblia, para que cuando den cuenta, nosotros no lo hagan, ¿qué? Quejándose. Híjole, este Paco o el hermano Panchito era bien rebelde, señor, nunca obedecía y nunca se quería sujetar. Mejor que lo hagamos con gozo, ¿verdad? ¿Y qué crees que la hermana, el hermano Cud era bien obediente, era bien sujeto, ¿verdad? Y no con eso no confundamos la sujeción con sumisión. Cuando entendemos los principios del reino, que a Dios servimos, ¿verdad? Tampoco nosotros somos dictadores, somos autoritarios, simplemente en el amor del Señor, ¿verdad? En esa administración, en esa relación, hay trabajos, hay funciones que se tienen que realizar, ¿verdad? Y doy gracias a Dios una vez más por todos aquellos que en las iglesias estiman a su pastor, caminan hombro a hombro con él, reconocen su autoridad y trabajan a favor del reino. Y qué importante es la obediencia. Ok, punto número 1. Dice aquí nuestro manual, la obediencia es generada por la confianza que crean y la enseñanza que imparten. Aquí habla de relación, aquí habla de relación pastor-iglesia, iglesia-pastor, y dice que esta obediencia es generada por la confianza que crean y la enseñanza que imparten. Y creo que la obediencia es un ejemplo también. ¿Por qué digo que es un ejemplo? Porque nosotros como siervos, si obedecemos al Señor, si caminamos conforme a lo que Él nos ha mandado, los que nos miran, los que nos observan, los discípulos que Dios ha puesto, van a ver esa forma de imitar al Señor Jesús e insofactamente ellos también van a obedecer. Va a decir mi pastor, pues ha sido obediente a Dios, ha caminado con Dios en las buenas, en las malas, y creo que Él ha sido obediente. Entonces creo que es digno de imitar y por eso dice aquí que la obediencia es generada por la confianza que crean y la enseñanza que imparten. Nosotros como importar, yo no puedo enseñar de obediencia cuando yo no me sujeto a mi autoridad, ¿verdad? Y es importante. Entonces, es muy importante la obediencia. Reitero, hace algún tiempo el apóstol me hablaba y me decía, hijo, me dice, necesito que vayas a dejar un pastor a la entrada a Puebla. Y nunca le dije, no, pastor, no tengo para la gasolina. Amén, pastor. Y pasaba y iba y pastor, te necesito a las 3 porque vamos a ministrar una familia en la iglesia. Amén, pastor. Y caminar en obediencia genera una confianza. Los hijos obedientes generan confianza. Entonces, qué importante en la relación pastor-iglesia, iglesia-pastor, haya obediencia. Amén. Tanto al Señor, a su palabra y también a las autoridades. Hace unos domingos practicábamos un ejercicio en la iglesia. ¿Y cuál fue ese ejercicio que practicamos? Pusimos a recibir en la puerta un niño de 10 años. Usted como gente adulta, ¿qué haría si le dice el niño de 10 años, bienvenido hermano a la iglesia, pase a la silla de adelante, por favor? Cuando reconocemos autoridad, no es la edad, las autoridades las pone el Señor. Pero muchas veces cuando no entendemos estos principios decimos, chamaquito, ¿tú qué me vas a decir? Yo me voy a sentar donde yo quiera, ¿verdad? Porque necesitamos una persona adulta que nos diga ahí, pero hicimos este ejercicio, ¿verdad? Porque por causa de ver la obediencia de los hermanos, ¿verdad?
sabiendo que, reitero, las autoridades las puso el Señor. Entonces, la obediencia es muy importante. Ok, vamos a ver el punto número 2 y dice, obediencia por la persuasión de la verdad y fe para avanzar. Esta obediencia por persuasión de la verdad, reitero, yo fui persuadido por la verdad a través de mi pastor, por la fe para avanzar. Es un hombre incansable, es un hombre que ha obedecido a Dios, es un hombre que no se rinde, ¿verdad? Y perdón que lo ponga como ejemplo, pero aquí nos da la pauta, ¿verdad? Y la Biblia nos da la pauta que imitemos su fe, ¿verdad? Entonces, en la manera que fui persuadido, en la manera que fue impregnado, ¿verdad? De esa fe, es lo que me ha ayudado también a avanzar. El ejemplo de mi pastor y sobre todo del Señor Jesucristo, ¿verdad? En que siendo Él obediente hasta la muerte de cruz, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que obedecer hasta el final, ¿verdad? Muchas veces cuando no se obedece o cuando nos llaman la atención, nos sentimos y queremos caminar y dice un pastor de, son los hermanos sangre, ¿verdad? Andan por todo el cuerpo de Cristo, de aquí para allá, para allá, para allá, pero no quieren obedecer en una casa. Entonces, si tú tienes una casa donde te congregas, tienes algunas autoridades, sé obediente. Ok, y lo que siembras, eso cosecharás. El día que yo sé que algunos están aquí al frente de algunos grupos, hablo artes, oración, tú eres obediente a tu pastor, vas a cosechar obediencia. Ok, punto número 3 dice, si los pastores están puestos por el Espíritu, interpretan su voluntad y siguen indicaciones, seguirlos y obedecerlos es sujetarse a Dios. ¿Por qué dice esta parte si los pastores están puestos por el Espíritu? Acuérdense que en clases pasadas vimos que cuando hombres de Dios se metieron en ayuno, el Espíritu Santo les habló y dijo, apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra del ministerio. Gente que ya traía un propósito. Y qué importante, sabemos que Dios es el que pone apóstoles, él mismo los estableció, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El reino es teocrático, el reino Dios gobierna. Respetamos los demás lugares su administración, pero muchas veces hay gente puesta por el ser humano, que esa votación, ¿verdad? Ya no es teocrático, sino es democrático. ¿Cuántos gustan que el hermano Panchito sea el pastor, verdad? Entonces, sin una formación, sin ser posicionado por el Espíritu Santo, es complicado, pero cuando te pone el Espíritu Santo, aquí este punto me gusta muchísimo y lo vamos a volver a leer, punto número 3. Si los pastores están puestos por el Espíritu, dice, interpretan su voluntad, siguen sus indicaciones, habla de obediencia de los pastores a la voluntad de Dios. Dice, seguirlos y obedecer es sujetarse a Dios. Cuando tú reconoces que tu pastor fue puesto por el Señor, y no te estoy metiendo en un dilema de que digas, ay, sí, será puesto, no fue puesto. Creo que por su obediencia, ¿verdad?, al Señor, por lo que se le ha mandado a realizar, obedecerles, eso es sujetarse a Dios. Cuando no les obedecemos, reitero, dice la Biblia que la autoridad fue puesta por Dios, el que rehúsa, ¿verdad? El que a obedecer la autoridad, ¿verdad? Resiste a Dios. Entonces, qué importante es la obediencia. El sujetarte a tu pastor habla de obediencia a Dios. Amén. Ok, vamos a ver otro punto muy importante en la relación dentro de la administración eclesiástica, la honra. La palabra honra rápidamente es dar el respeto merecido. Es dar el respeto merecido. Y dice la escritura, o dice este versículo, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Habla de aquellos, vimos que un anciano, un anciano realizaba el trabajo pastoral en los tiempos pasados. Y dice aquí que los que gobiernan bien. Yo puedo creer que tienes pastores que gobiernan bien.
dice que los tengas dignos de doble honor. Y tenidos por dignos de doble honor es dar honra, es reconocer su trabajo y dar el respeto merecido. Muchas veces no se da la honra debida. Hay un dicho muy gastado aún dentro de las iglesias que dicen que nadie es profeta en su propia tierra. ¿Por qué dicen eso? Porque Jesús cuando estuvo en su casa hizo pocos milagros, dice la Biblia. Pero Jesús dice, un profeta sin honra, ¿verdad? Donde no hay honra, no se desatan los milagros. Pero yo pongo la contraparte, pero si hay honra, si bien reconocido a Jesús. Muchos decían, es el hijo de carpintero. Perdón, es el carpintero Jesús. Es el hijo de María, el hermano de Jacobo. Y no había un reconocimiento, no había una honra. Por eso dice, un profeta sin honra va en su tierra. Pero ¿qué tal que lo honran? Y si tú honras a tu pastor, si tú honras a los siervos del Señor, yo te profetizo que en el nombre de Jesús que va a haber milagros. Entonces la honra es muy importante. Qué importante es el dar el respeto merecido a los siervos del Señor. Número 1 dice, valoración de todo el ser. No consiste solamente en las cosas materiales. Voy a invitar a mi hermano, mi hermana Bárbara y Víctor, cualquiera de los dos, si me puede leer, por favor, Romanos capítulo 13, versículo 7. Ok, Romanos 13:7. 7, por favor. Dice, pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Amén, hermana Bárbara, muchas gracias. Dice, pagad, en otras versiones dice, no debáis nada a nadie. Al que tributo, tributo, al que respeto, respeto. Y dice, al que honra, honra. Entonces, la honra es algo muy importante. Pedro dice, honrar a todos, honrar al rey. Por supuesto que el trabajo que realizamos es honrando a Dios, pero también tenemos que reconocer en esa administración el trabajo que se realiza eh, como siervos de Dios. Hablo no solamente de pastores, hablo del liderazgo, el cual ustedes representan. También la honra es muy importante. La obediencia, la honra es muy importante. Por eso la Biblia dice honrar a todos, darles el respeto merecido. Entonces, no es lo mismo. Me acuerdo que cuando yo salí de las filas de la iglesia, de donde nací ahí con el apóstol, yo regresaba a la iglesia y antes pues me decían hermano Fer y Fercho y cuando llegaba y me decían pastor, como que me sentía raro, ¿no? Yo decía, pues no, dime Fer, ¿no? O dime Fercho, ¿no? Me decía, no, es que usted ya es pastor, ¿no? Hasta que me cayó un poco después el 20 y decía, pues agradecía esa honra que ahora los hermanos con los que crecí, ¿verdad? Y no porque yo fuese más, simplemente estaban reconociendo la autoridad que Dios me había delegado, me ha delegado. Me sentía bien raro que me dijeran pastor, ¿verdad? Cuando pues crecí con ellos y Fer para acá y Fercho, de repente pastor, ¿no? Entonces, respetemos y tengamos honra por los siervos de Dios, ¿verdad? Porque muchas veces, ahí viene el Panchito, ¿verdad? O ahí viene ese, ¿verdad? Y no, tenemos que tener honra, darles el respeto merecido. ¿Ok? Y te voy a poner un ejemplo breve, rápidamente. Honramos, dice la Biblia, que Él puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. La Biblia dice que todo cuerpo eh, unido bien por sus coyunturas funciona bien. De modo que no le podemos decir a la mano, no te necesito, ¿verdad?
¿Por qué menciono todo esto? Porque cuando nos visitan siervos de fuera, por supuesto que los necesitamos, porque Dios los puso para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero ¿a qué voy? Que muchas veces las iglesias honran más a los de afuera que a su propio pastor. Y yo sé que esto es principio de enseñanza y por eso estamos. Y no está mal que los honres, pero primero debes de ver por el de tu casa. Y no estoy defendiendo mi postura, la postura de nadie. Yo creo que es justo que ellos vienen con todo respeto, dejan bendición, te ministran, recibes una palabra del Señor, una confirmación, recibes un milagro de sanidad. Yo sé que todo lo hace el Señor, ellos se van, pero el que se queda a velar por ti, el que se queda para aconsejarte es tu pastor. Entonces, qué importante es honrar al siervo de Dios que ha puesto. Qué importante es honrar a los ministerios que están dentro de una casa pastoral o de una casa, la casa del Señor. Qué importante. Entonces, la honra en la relación pastor-iglesia es muy importante. Y no solamente, reitero, nosotros ser honrados, sino honrar a aquellos que están con nosotros. Si usted es discípulo, honre a su líder. Si usted es líder, honre a su discípulo. Amén. Entonces, qué importante es la honra. Y eso habla de la administración, habla de relación eclesiástica. Ok, vamos a avanzar. Punto número 3. Dice, parte de la honra es recordarles constantemente Hebreos 13:7, ya lo leímos. Perdón, Hebreos 13:7 no lo hemos leído, el que leímos fue el 13:17. Es un hablar de ellos como modelos dignos de imitar. Y vamos a invitar a mi hermano Cuthberto, por favor, que me lea Hebreos 13:7. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Hermano Cuthberto o Mireya, Amén, paz. por favor. Hebreos 13:7. Dice la palabra del Señor. Sí, amén. Dice la palabra del Señor. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Ok. Dice, acuérdense de sus pastores. ¿Cuál ha sido el resultado de su conducta? Dice, e imiten ¿qué? Su fe. Yo puedo decirte que tengo un apóstol, un pastor de una fe inquebrantable, que nunca se rinde, que siempre ha tenido amor por la iglesia. Entonces, es digno de imitar. Veamos su conducta, ¿verdad? Y esto es parte de la honra, porque al imitar su fe estás honrando su ministerio, al imitar su fe estás honrando sus enseñanzas, al imitar su fe estás honrando su vida. Entonces, ¿cuántos de aquí son padres de familia? Qué hermoso se siente cuando nuestros hijos nos honran, ¿verdad? Con el ejemplo, con los principios que se les da en casa, ¿verdad? Y eso es, ¿no? Hace unos años, recuerdo que un día del padre, un chico llegó y le dio una camisa a su padre. Y el padre de familia, yo estaba observando, le dice, te agradezco el detalle, hijo, pero prefiero que me honres, que me obedezcas. Qué tremendo, ¿no? Agradezco el detalle, pero prefiero que me obedezcas. Mejor es la obediencia que los sacrificios, y en la obediencia hay honra también. Ok, continuamos. Punto número 4. Voy a invitar a mi hermano Gabriel que se prepare ahí con Hebreos 13:24. Y dices, saludad a vuestros pastores. Muchos expresan su desprecio en el saludo,
Y vamos a leer, por favor, Hebreos 13:24. Claro que sí. Saludad Gracias, a amor. todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Ok, Pablo siempre ponía un ejemplo de salutación, de saludo, ¿verdad? Y dice, saludad a vuestros pastores. Porque mucha gente muestra el descontento, ¿verdad? Con ellos mismos, ¿verdad? Y los siguientes versículos en el libro de los Hechos, en Romanos, los que están entre paréntesis, nos habla el apóstol Pablo que nos saludemos con ósculo santo. Una práctica que valga la redundancia, practicaba en la iglesia primera, el ósculo santo, un beso con respeto, un beso con honra, ¿verdad? Y creo que el saludar a los pastores es de bendición, es de mucha honra, el estrechar su mano. A diferencia del ósculo santo, vemos el beso de Judas, ¿verdad? El beso que entregó al maestro, que fue la señal, ¿verdad? Aquel que entregó al maestro, ¿verdad? Y creo que el saludar a vuestros pastores es honra, es bendición. Y perdón que ponga tantos ejemplos, pero es lo que me ha tocado vivir en el Señor. Al término de cada servicio en la iglesia donde la hermana Reina, no me dejará mentir, se congrega, ahí nacimos nosotros. Al final, en la oficina del apóstol, había una filísima de gente que quería ser atendida, quería ser escuchada. Y había muchos hermanos, había hermanos que se esperaban hasta el final, había hermanos que se desesperaban y se iban. Y yo me formaba en esa fila, ¿sabes para qué? Solamente para decirle al apóstol, solamente quiero saludarlo. No me iba hasta despedirme de él de mano en cada servicio dominical. Había veces que salía a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana de la iglesia, aparte que se tenían los servicios, pero me esperaban esa larga fila, me decía, entraba y me decían, ¿qué te puedo servir, Fer? Y yo, no, apóstol, solamente quiero saludarlo. Vengo a despedirme. Y el estrechar su mano me sentía que me venía a casa con mucha bendición, con mucha paz. Entonces, qué importante es el saludar a tus pastores. Recuerdo que un pastor estratégicamente una ocasión le dice a un hermano, oye, ¿te estás congregando? Y le dice, pues ahorita no he ido mucho. Le dice, ¿te puedo pedir un favor? Y le dice, con gusto, pastor, ¿qué quiere que le haga? El domingo salúdame a tus pastores. Lo estaba llevando a que fuera a congregarse, a que dijera, pastor, aquí estoy, ¿no? Entonces, qué importante es el saludar a los siervos de Dios, mostrar nuestra gratitud, nuestro reconocimiento. El lenguaje corporal habla mucho, ¿va? Muchas veces, reitero, habla de reconocimiento o de desacuerdo, ¿verdad? Reitero, el ósculo santo en la práctica. El beso de Judas fue una entrega, ¿verdad? Entonces espero y sean saludos de bendición, saludos de fraternidad. Y les voy a pedir un favor, ese domingo saluden a sus pastores. Con reconocimiento, con honra. Amén. Ok. Vemos que dentro de esta relación, de esta administración eclesiástica, hay recompensas de parte del Señor. Dios no es injusto. Y la Biblia aquí nos enseña, dice, el Señor Jesús habló mucho de recompensa en general y de los líderes de manera especial. Y vemos el mayordomo de Mateo 24, versículo 46. Y para entrar y ampliar estas líneas, voy a invitar a mi hermana Janet Hernández Maldonado, que si me acompaña a Mateo 24:46. Estamos hablando de que el Señor habló de recompensas. Quizás esté ocupada mi hermana. Ahí está. Mateo 24, ¿qué? Perdón, hermano. 46, por favor, hermana Janet. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondré. Pero si aquel siervo Amén. malo dijera en su corazón,
Mi señor tarda en Adelante. venir y comenzar a golpear a sus siervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en aquel día que no espera y la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Gracias, hermana Yana. Hablar de mayordomía rápidamente es la administración de bienes ajenos. Un mayordomo no es dueño, es administrador. Y Dios ha depositado bastantes cosas, nos ha confiado, ¿verdad? Nos ha confiado sus dones, la iglesia, tantas cosas que tenemos que administrar dentro del reino de los cielos. Y dice Mateo, lo que le dio mi hermana, bienaventurado aquel siervo fiel que cuando su Señor venga, le haya haciendo así. Habla de una administración, pero también habla de una recompensa. Dice que este siervo fiel será puesto sobre muchos bienes. No así aquel que pues retrocede, ¿verdad? Y se vuelve con los borrachos, a golpear a los consiervos, ¿verdad? Ya no quiere saber nada del Señor y dice que pondrá su parte con los hipócritas y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, jamás te canses de servir a Dios, a recompensa, jamás te canses como el ejemplo que ponía Pablo de Estéfano, ¿verdad? De servir a los santos. Es parte de la administración. Dios nos delegó esa confianza, los bienes espirituales, que algún día tenemos que entregar cuentas, ¿verdad? Pero reitero, jamás te canses y sigue adelante porque hay recompensa. Y más adelante nos habla de las 10 minas, te voy a invitar que lo leas en casa, Lucas 19 del 11 al 26, habla cómo Dios reparte minas a mayordomos o a siervos, ¿verdad? Para que las administren. La palabra mina desde el antiguo tiempo en Mesopotamia habla de la paga, habla del oro, de la plata. En los escritos griegos cristianos habla que 100 dracmas representaban una mina. Era un valor monetario y Dios se los da y ahí habla como siervos los multiplicaron, los administraron, ¿verdad? Cuando viene el dueño de las cosas y a pedirle cuentas a los administradores. Y habla de un siervo que dijo, yo sé que eres severo, ¿verdad? Yo enterré esa mina, la puse en un pañuelo y la enterré, ¿verdad? Y le dijo, siervo negligente, ¿verdad? Quitarle la mina y dáselo al que produjo más, ¿no? Porque aún se le ha quitado a aquel que no produce, ¿verdad? Entonces, habla de administración, pero también habla de recompensas. Entonces, la administración que has realizado, yo sé que lo haces por amor al Señor, pero hay recompensa. Hay recompensa. Y esto, como iglesia, como cuerpo del Señor Jesucristo, dentro de la administración somos un cuerpo y que bien concertado funciona correctamente. Entonces, liderazgo, pastores, caminemos en esa unidad administrativa, no hacerlo, dice la Escritura, hacerlo con ánimo pronto, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Entonces, hay recompensa, sí, Dios no hace injusto, pero esto habla de administración. Ok, vamos a leer ahí mismo donde habla de recompensa, en el último párrafo, dice, una de las primeras cosas que todo pastor debe asumir es que la gratitud y la recompensa recibirá de Dios. Bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces, sabemos que la recompensa nos la dará el juez justo, como dijo Pablo, ¿verdad? El cual me dará la corona de justicia, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Hay recompensa dentro de la administración. El trabajo en el Señor, dice 1 Corintios, ¿verdad? Ningún trabajo en el Señor es en vano. Tu administración, hermano, tú eres importante en el reino de Jesucristo.
Tú eres importante en el cuerpo de Jesucristo. Tú eres importante en ese puesto donde te puso el Señor, perdón, para administrar lo que Dios ha depositado. Y lo que Dios ha depositado en tu vida se necesita en la iglesia del Señor, pero tenemos que ser buenos administradores. Ok, perdón, se me secó un poco la garganta, voy a tomar tantito líquido, de 30 segundos. Ok. Vamos a pasar al siguiente punto. Y dentro de la administración, habla de la ordenación pastoral. Cómo los pastores son ordenados, ¿verdad? Sé que el llamado lo da el Señor, pero dentro de una congregación o dentro de un trabajo a realizar, vamos a ver cómo es esta ordenación. Y le voy a dar lectura y dice el punto C de la página 25, a través de la historia de la iglesia cristiana, ha habido la costumbre de dedicar, por medio de un reconocimiento formal, una dirección oficial para la iglesia. Esta costumbre fue heredada de sus precursores históricos, la sinagoga judía. Los rabíes o los maestros recibían algo así como una forma definitiva de ordenación y la práctica continua de la cristiandad apostólica. La palabra ordenar ha sido considerablemente mal entendida en la mente cristiana moderna. Se la considera como señalado un rito elaborado, pero en realidad no implica necesariamente ninguna ceremonia. La palabra, al aplicarse a la instalación en el oficio, simplemente significa instalar, y bien puede no ir acompañado de una ceremonia. Ok, dentro de la ordenación y dentro de la administración, Dios instala de una forma directa a aquellos que van a realizar un trabajo. Vamos a ver cómo Pablo en Creta instaló a Timoteo por cosas que tenía que resolver ahí. Entonces, más que ordenar, es la realización del trabajo. Más que el reconocimiento, es el desarrollo del trabajo, es instalar a la administración de los misterios del reino. Hay iglesias, digo, en donde se hace una ceremonia y no digo que sea malo, pero lo que importa más es la realización del trabajo. Pero qué importante también muchas veces es hacer una ceremonia de ordenación para que delante de testigos vean que el Espíritu Santo te ha señalado, ¿verdad? Digo, te han ungido, te han puesto ahí y te instalan al trabajo. Eres un siervo ordenado. Pero reitero, no es necesario una ceremonia, sino en instalarte en el trabajo a desarrollar. Y vamos a ver el punto número 1, la base bíblica. Dice, la forma del procedimiento. La enseñanza en el Nuevo Testamento es francamente escasa y oscura. La palabra griega, sin embargo, se encuentra 21 veces en el Nuevo Testamento y usualmente significa separar a un oficial a un servicio especial. Lo que yo les decía es instalarlo en el trabajo en específico. Dice, en referencia a oficiales de la iglesia local se cita 2 veces. Una vez con referencia a los 7 asistentes de los apóstoles. Acuérdense que los griegos se quejaban, ¿verdad? Porque sus esposas no eran atendidas, ¿verdad? Y los apóstoles dijeron, no es justo que nosotros sirvamos la mesa y dejemos de predicar la palabra, e instalan a 7 diáconos, ¿verdad? Llenos de sabiduría, de buen testimonio, ¿verdad? Llenos del Espíritu Santo, y los instalan al trabajo a realizar. No hubo como un culto de ceremonia, ¿verdad? Simplemente se necesita este trabajo y se necesitan estos requisitos y a darle a la obra del Señor. Y esto habla de administración. Entonces, esto habla de la ordenación, que es instalarlos en el trabajo. Y después dice, y una vez con referencia a los ancianos de la iglesia de Creta, Tito 1.5, y vamos a leer Tito 1.5. Voy a invitar al pastor Alan Ortiz, si me ayuda a leer Tito capítulo 1, versículo 5, por favor, pastor. Claro que sí, permítame tantito, amado. Claro, claro.
Amén. Dice la palabra de Dios, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Gracias, pastor. Vemos que en Creta había cosas que resolver y Pablo, a un verdadero hijo en la fe, a Timoteo, ¿verdad? Al cual había sido, dijimos que deben de ser capacitados, la capacitación es parte de la administración, y Timoteo en esa capacitación de parte del Señor a través de Pablo, Pablo lo pone en Creta, lo instala al trabajo, esa es la ordenación, y le da también una orden o le da un consejo y le dice, pon ancianos en las provincias. Dijimos que el anciano realizaba el trabajo pastoral, o sea, instálalos de una vez al servicio de la obra del Señor. Y administrativamente, eso es la palabra ordenar, posicionarlos en el trabajo. Si se hace un culto ceremonial, pues está bien, pero realmente es instalarlos en el trabajo. Ok, vamos a continuar a la página 26. Y antes de continuar, voy a dar perdón, se moví el celular. Voy a dar 4 minutitos, nos conectamos 10:05 otra vez. Listos, amados hermanos, estamos de regreso. Solamente pido rápido prendan su cámara para saber que ya estamos todos listos para entrar y continuar la clase. Muchas gracias. Bendiciones. Vamos a continuar. Y ahí en la página 26 estamos hablando dentro de la ordenación, ¿verdad? Que es instalarlos en el trabajo. Qué importante dentro de la administración eclesiástica es la imposición de manos. Y dice aquí, imposición de manos en el libro de los Hechos. Veíamos que cuando, reitero, los apóstoles dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra, ¿verdad?, por servir las mesas, y eligieron a los 7 diáconos, ¿no? A Nicanor, a Timón, ¿verdad?, a Parmaneas, a los 7 diáconos que habla ahí, para realizar este trabajo e instalarlos. Pero dije que dentro de la administración, qué importante es la imposición de manos. Y voy a invitar a mi hermana, Viridiana, por favor, si me lee Hechos capítulo 6, versículo 6. Mi hermana Viri, por favor. Sí, Gracias. Hechos 6, versículo 6, dice, a los Amén. cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Amén. Después de la elección de los 7 diáconos y para instalarlos en el trabajo, para hacer la ordenación, qué importante era la imposición de manos. Dice que se los presentaron a los apóstoles, los cuales les impusieron las manos y oraron por ellos. El imponer las manos es transferencia de lo que tenemos. En el libro de Levítico, hermanos, habla de los sacrificios, de los corderos, del cordero sin mancha, ¿verdad? Donde el pueblo tenía que ofrecer un cordero por el sacrificio de sus pecados. La persona le imponía la mano al cordero, lo cual significaba transferencia de pecados, y el cordero era el que tomaba nuestro lugar y moría, ¿verdad? Era sacrificado, ¿verdad? Y era un rito. Y esos pecados sabemos que Cristo, el Cordero que quita el pecado del mundo, nosotros transferimos todo nuestro pecado, nuestra maldad sobre ellos. Pero una vez perdonados, justificados, santificados, buscando esa relación con Dios, llenándote del Espíritu. Por eso Pedro dijo, no tengo oro ni plata, lo que tengo te doy. Ahí en el libro de Hechos, capítulo 3, ¿verdad? Entonces, qué importante era la posición de manos, la señal de autoridad y transferencia de lo que Dios les había dado y los estaba empoderando, por así decirlo, para ponerlos en el trabajo a realizar. Entonces, aquí donde nos leyó la hermana Viri, dice que presentan a los 7 diáconos
a los apóstoles y los apóstoles les ponen las manos, ¿verdad? Y los posicionan al trabajo a realizar. Entonces, qué importante es la imposición, era la imposición de manos y es la imposición de manos. En algunas iglesias dentro de su administración no permiten que se toque, ¿no? Reitero que hay algunas formas administrativas de ministrar al Espíritu Santo, y no porque nosotros ordenemos al Espíritu, sino que el Espíritu es el que guía toda verdad y a toda justicia. Una ocasión me invitaron a predicar a una iglesia donde no creían en la imposición de manos, ¿no? Y orando, digo, Señor, ¿cómo le hago acá, verdad? Pues predico, y a la hora de ministrar, nada más oré, Señor, tócalos, ¿verdad? Y el Espíritu Santo los empezó a tocar. Son estrategias, ¿verdad? Pero reitero, la imposición de manos hasta el día de hoy es muy importante. Y dice aquí, los apóstoles aseguran a la multitud de los discípulos que ellos ordenarán a los hombres escogidos para la tarea propuesta. Y se nos dice que ellos, los apóstoles, pusieron sus manos sobre los 7 electos. Se sabe más adelante, por medio de fuentes confiables, que la imposición de manos era una ceremonia religiosa común y respetada de aquellos tiempos entre judíos y entre los cristianos. De esto se desprende que la parte más solemne y significativa del procedimiento de ordenación en el Nuevo Testamento era la imposición de manos. Esto sugiere la observación de alguna ceremonia sencilla. En cuanto a otros detalles ceremoniales que se practicaban, podemos solamente conjeturar, y esto sería de poco valor. Entonces, qué importante y es la imposición de manos. Para posesionar, esto era lo parte importante de la ordenación, el poner las manos para que estas personas fueran revestidas y ser posesionadas en el trabajo a desarrollar. El siguiente guión dice, otros relatos bíblicos, imposición de manos para instituir a personas en el liderazgo. Vemos que Hechos capítulo 13, versículo 3, voy a invitar a leer a la pastora Rocío, por favor, si me lee Hechos capítulo 13, versículo 3, habla de los relatos bíblicos de la imposición de manos. Por favor, pastor, adelante. Y paz. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Amén. Aquí habla sobre Pablo y Bernabé, ¿verdad? Después de que se reunieron ahí, los siervos del Señor ayunaron y oraron y les impusieron las manos para que fueran posesionados al trabajo a realizar. Entonces, qué importante dentro del ordenamiento, dentro de la administración eclesiástica, es la imposición de manos. Ordenación de Timoteo. Vamos a ver cómo fue la ordenación de Timoteo, y voy a invitar a la hermana Soledad, si nos lee Primera de Timoteo capítulo 4, verso 14, Primera de Timoteo 4, 14, y voy a invitar también a mi amada esposa que se prepare con Segunda de Timoteo 1, 6. Adelante, hermana Soledad. Sí, hermano, me dijo Primera de Timoteo. Amén, 4:14. 4:14. Gracias. Dice así, no descuides el don que hay en ti, porque que hay en ti que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos, presbiterios. ¿Sí? ¿O estoy mal? Amén. No, está bien, hermano, muchas gracias. Okay. Vemos cómo el conjunto de presbiterio estaba ahí, ¿verdad? Y le dice, bueno, en su ordenación de Timoteo, ¿verdad? El conjunto de ancianos, ¿verdad? Que se dedicaba a administrar en aquellos tiempos. ¿Cómo le dice Pablo a Timoteo? No descuides el don que recibiste por medio de la imposición de manos. Hablo de transferencia. Y dice, por medio del presbiterio, ¿verdad? Le aconseja, ¿verdad? Y le recuerda que fue por medio de la imposición de manos. Vamos a ver la siguiente cita, segunda Timoteo capítulo 1, verso 6, y voy a invitar a mi amada esposa que es lectura. Dice la palabra de Dios, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Por la imposición
de mis manos. Habla Pablo y sigue hablando a Timoteo. Y vemos que es parte de la ordenación de Timoteo para realizar el trabajo, ¿verdad? Vimos que Pablo lo pone en Creta para corregir algunas cosas que estaban sucediendo ahí, pero antes de eso ya le habían impuesto las manos. Entonces, qué importante dentro de la ordenación es la imposición de manos. Ok, vamos a pasar al siguiente. Vamos a ver, perdón, inciso C, habla de la ordenación de los ancianos. Y vamos a ver primera de Timoteo capítulo 5, versículo 22. Y ahora le voy a dar lectura yo, por favor. Primera de Timoteo 5, 22, habla cómo era la ordenación de los ancianos. Y en la administración, vimos en clase pasada que un anciano realizaba el trabajo pastoral. Dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Consérvate puro. Dice, no pongas las manos con ligereza. No participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Entonces, la imposición de manos no es a la ligera, ¿verdad? Una ocasión da una enseñanza en la iglesia, ¿verdad? Qué importante, dije que es transferencia, ¿verdad? No es que digas con este sí, con este no, ¿verdad? Pero muchas veces también tenemos que observar quién impone las manos o sobre quién las vamos a imponer, ¿no? Porque dice, consérvate puro, ¿verdad? Porque una persona que anda en desorden, que no es obediente, muchas veces quiere ministrar al Señor, quiere brillar en lo espiritual, pero su obediencia, su sujeción, sus frutos dejan mucho que desear y como que impongan las manos, pues no, sabemos que los dones de Dios son irrevocables y el llamado, ¿verdad? Pero muchas veces debemos de fijar, no poner las manos con ligereza. Entonces, reitero, la imposición de manos dentro de la ordenación es algo muy importante, tanto que los judíos y los cristianos lo respetaban mucho y hasta el día de hoy, desde mi punto de vista, tiene que seguir siendo practicado y tiene que seguir siendo respetado. Antes de continuar, ¿algún comentario, amados hermanos? ¿Todo ok? Ok, vamos a continuar. Entonces, gracias, hermana Janet. Parte de la administración eclesiástica, a través de estas enseñanzas, estamos viendo cómo es la administración y la ordenación, ¿verdad? De un ministro, de un pastor, ¿verdad? No hay, es instalarlo al trabajo. Reitero, si en una iglesia hace algún culto especial, también es válido, pero también qué importante es la imposición de manos. En lo particular, cuando fui ordenado, hubo un culto especial donde fuimos ordenados varios pastores, nos impusieron las manos y a darle. Entonces, es importante, es parte de la administración. Vamos a continuar, ¿ok? Y vamos a leer el punto número 2 de la página 26. Perdón. Antes del punto número 2, no quiero brincarme este párrafo. Antes del punto número 2, un párrafo previo dice, todos estos pasajes muestran que la ordenación es un acto público y formal. Acuérdense que a los diáconos los trajeron a los apóstoles, ¿verdad? Y les pusieron las manos. Entonces es un acto público y formal, empleado para la congregación de aquellos a quienes Dios ha llamado para el desempeño de las tareas de liderazgo cristiano. Entonces, ¿por qué es público? Para que, reitero, las personas, Jesús cuando fue bautizado, ¿verdad? Dice que vio el Espíritu Santo, ¿verdad? En forma corporal de paloma y dijo, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia, ¿verdad? Para ver que era el ungido, era el Cristo, ¿verdad? Él era el Salvador del mundo. Y muchas veces este acto se hace de público para que la congregación reconozca la autoridad y que ha sido puesto por Dios y que ha sido enviado
ordenadamente, que ha sido enviado bajo la imposición de manos, ¿verdad? Entonces, qué importante este acto público y formal. Ok, ahora sí vamos al punto número 2, dice la importancia de la ordenación. La ordenación es de vital importancia. Dice, la ordenación tenía una triple importancia para las iglesias apostólicas. Número 1, era usada como un reconocimiento público a favor de aquellos a quienes el Espíritu Santo había asignado para alguna tarea especial del servicio del reino. Hechos 13:13 vemos cómo, reitero, después de haber ayunado, oraron, le impusieron las manos a Pablo y a Bernabé y los posicionaron, los enviaron al trabajo a realizar de parte del Señor. Entonces, la ordenación es una parte importante dentro del desarrollo del reino, ¿verdad? Y era usada como un reconocimiento a favor de aquellos quienes el Espíritu Santo había designado. Entonces, reitero, cuando se hace este acto público, es el reconocimiento, como decía que Jesús, el Espíritu Santo dijo, este es mi hijo amado, ¿eh? Y cuando tú eres en este acto público, le imponen las manos y te envían a un trabajo específico, públicamente te están dando esa autoridad y ese reconocimiento que Dios te ha llamado para posicionarte en el desarrollo del trabajo, ya sea pastoral, ya sea el trabajo que el Señor te haya enviado a hacer. Y vemos el punto número 2, el guión número 2, dice en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 22, donde dice, no impongas las manos con ligereza. Tenemos referencia a la ordenación de ancianos. Esto supone que un oficial tan importante requería un reconocimiento público y formal. Cuando Pablo le dice a Timoteo, no pongas las manos con ligereza, vemos que Timoteo también le habían puesto las manos los ancianos del presbiterio. Y vemos que era importante el reconocimiento público que estaba siendo ordenado, iba a ser posicionado a desarrollar un trabajo y públicamente por aquellos que tenían una autoridad espiritual le impusieron las manos. Entonces, qué importante es la ordenación, amados hermanos. El punto número 3, en la importancia de la ordenación de un ministro, habla, es muy poco lo que se dice específicamente en el Nuevo Testamento acerca de los diáconos. Filipenses capítulo 1, versículo 1, voy a invitar a algún voluntario que lea rápidamente Filipenses capítulo 1, versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Ok. En el Nuevo Testamento habla muy poco acerca de la ordenación de los diáconos, pero hay la suficiente evidencia de su ordenación y de su envío, ¿verdad? Y lo leímos hace rato en Hechos capítulo 6, cuando los traen a los apóstoles y los apóstoles los imponen las manos y los envían y los posicionan a ordenar, a servir las mesas. Era un trabajo que se tenía que realizar, era un trabajo que tenían que desarrollar, que demandaba una realización del mismo. Y reitero, públicamente estos diáconos fueron llenos de autoridad, llenos de reconocimiento públicamente que Dios los había elegido y que Dios les había enviado. Entonces, qué importantes son estos 3 puntos dentro de la ordenación de un ministro. Entonces, de los diáconos no habla mucho, pero en Hechos 6 tenemos las suficientes evidencias cómo fueron ordenados, les impusieron las manos y reitero, el ordenamiento es posesionarlos en el trabajo a desarrollar. Era el trabajo necesario de un diácono en ese tiempo, por supuesto, y por eso Dios los había levantado para servir en ese tiempo, como hoy lo sigue habiendo dentro de las iglesias. En la primera clase no se me olvida la enseñanza que dio el maestro Nahum acerca del diaconado, cómo se desarrollaba dentro de una casa, era que el que veía lo que hacía falta, ¿verdad? Y ahí estaba al pendiente, ¿ah? Y hoy dentro de las iglesias el trabajo del diaconado es muy, muy importante. Entonces, debemos de observar con detenimiento estos 3 puntos. Ok, punto número 3, página 26, habla
cualidades del candidato a la ordenación. Ok, ya el Señor te llamó, ok, vas a ser posesionado en un trabajo a desarrollar de parte de Dios dentro del reino. Te van a imponer las manos, pero tenemos que tener ciertas cualidades. Esto habla de administración para que observemos lo que se va a desarrollar, ¿verdad? Entonces, punto número 3 dice, hay 3 cualidades que merecen una honrada consideración. El punto número 1 dice, debe de haber una muy definida cualidad espiritual. Debe de haber una muy definida cualidad espiritual. Inciso A. Es lógico que un pastor cristiano no debiera tener duda alguna de que es cristiano. ¿Estamos de acuerdo con esto, hermanos? Punto número B. Clara experiencia del llamamiento divino al ministerio. Debe de haber una clara experiencia del llamamiento divino al ministerio. A título personal, amados hermanos, este punto lo tengo muy claro, hermanos. Y te voy a practicar rápidamente cómo fue mi experiencia del llamado que el Señor me hizo. Yo recuerdo que el pastor que me predicó la palabra, él venía desde Chimalhuacán. Una ocasión, cuando estaba él enseñando, era la primera o segunda clase por ahí. Me dijo, tú tienes un llamado de parte de Dios, hijo. Dice, no sé cuál, esas fueron sus palabras, pero que Dios te confirme, pero tú tienes un llamado de parte de Dios. ¿Sabes cuál fue mi pensamiento? Ahora ya me arrepentí de mis pecados, ¿verdad? Pero yo dije, este está loco, dije, ¿qué llamado? Yo voy a ser futbolista. Me gustaba la palabra, ¿verdad? Que en esas primeras 2 clases nos había enseñado a través del Espíritu Santo y a través de la Biblia, pero cuando me dice eso, yo dije, no, este está loco, ¿verdad? Yo voy a ser futbolista. Al paso de un mes, nos invita al aniversario de su iglesia o de la iglesia que él presidía. Y fui a ese aniversario para ver cómo era un aniversario cristiano, cómo era un aniversario de una iglesia. Y llegué y había un profeta. Yo no sabía que era un profeta. Y llegué a ese lugar y el profeta me hace un llamado y me dice, hijo, ven. Me dice, tú tienes un llamado de parte de Dios para ser pastor. Y oró por mí, sentí una paz, sentí una luz que nunca había sentido en la vida. Y yo venía con muchas dudas en mi cabeza y decía, híjole, ¿cómo fue que Dios le dijo a este hombre, háblale a ese, ¿verdad? Pero también venía impactado, la verdad. Al paso de unos meses voy a una campaña evangelística y recuerdo bien un evangelista llamado Ducas de la República de Haití. Una campaña al aire libre donde experimenté muchos milagros de parte del Señor en la gente. Y me habló el siervo de Dios o Dios a través del siervo. Y me habló, hijo, así en medio de la multitud, ven. Me dice el Señor, tú tienes un llamado de parte de Dios para estar detrás de un púlpito. Y me impuso las manos y oró por mí. Cuando llego previo, voy a una confraternidad cristiana al paso de los meses, donde había pastores de Centroamérica, de Honduras, de El Salvador, de Guatemala. En ese tiempo mi papá acababa de partir de esta tierra y pues tenía ahí tristeza, ¿verdad? Y me acuerdo que los siervos hacen un llamado, dice, todos los que quieren que oremos por ustedes, pasen al frente. Y yo dije, yo voy a pasar, yo necesito que oren por mí. Y a un lado de mí había una hermana en Cristo que no conocía y escuchó cómo se para un siervo y le dice, Señor, dale de tu espíritu a tu hija, fortalécele, ayúdale. Y yo dije, Señor, yo quiero de eso. Y pasa conmigo y me pone la mano y me dice al Señor, tú tienes un llamado de parte de Dios para ser mi pastor. Dije, no puede ser, dice, ya son 3. Paso el tiempo, llego a la iglesia donde crecí, me desarrollé con nuestro apóstol y el apóstol dice aquí, el Espíritu Santo me está hablando y me está diciendo que Él está preparando el corazón de un pastor y me dice, eres tú, hijo. Ya me fui de espaldas, dije, ya no hay para dónde hacerse. Y te doy este testimonio del llamado
porque en este punto dice que debes de tener una clara experiencia del llamamiento divino al ministerio. Entonces, yo puedo decir, Dios es real, Dios nos ha llamado, lo ha profetizado y lo ha cumplido. En mis pensamientos yo quería ser futbolista, pero sus pensamientos son más altos que los cielos, lo cual agradezco que en su gracia, en su misericordia me haya escogido. Ahí día con día le pido de su espíritu y de su presencia para administrar la obra del Señor. Inciso C, dice, una consagración genuina al llamamiento. Creo que dentro de las cualidades del candidato a la ordenación, dijimos que debe de haber una muy definida cualidad espiritual. Y como siervos de Dios, debemos de tener una consagración genuina al llamamiento. Esa invitación a trabajar dentro del reino de Dios, así como Dios, como Jesucristo pasó por el mar de Zabulón y de Neftalí, tierra de Zabulón y Neftalí, estaba Pedro y su hermano pescando. Él le dijo, venid en pos de mí, que yo los haré pescadores de hombres. ¿Ya? Los está haciendo una invitación, está haciendo un llamado a trabajar dentro del reino, y dice que al instante dejaron las redes, y vemos como al paso de los días, de los meses, hubo una consagración. Entonces, estas son cualidades que debe de tener el candidato a ser ordenado, el consagrarse al Señor. Esto, con todo respeto, no es un juego, ¿verdad? Y creo que Dios nos ha llamado firmemente, y como siervos de Dios tenemos que ser ejemplo, como dijo Pablo, ser imitadores de mí, como yo de Cristo. Pero siempre le digo a la congregación, la misma distancia hay de aquí para allá que de allá para acá. Porque muchas veces piensan que por ser pastor, ¿verdad? Tenemos que ser mejores que ellos, ¿verdad? Y por supuesto que nos esforzamos en amar, en consagrarnos al Señor, pero también la misma responsabilidad tiene la congregación de consagrarse para Dios. Pero como nuestro llamado es claro, es específico, tenemos esa tarea y esa necesidad de consagrarnos para el Señor. Entonces, estas son cualidades, estas tres cualidades son muy importantes, ¿verdad? Dentro del candidato a ser ordenado. Ok, vamos a ver el siguiente guión, dice, altas cualidades morales. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 22. Voy a invitar a mi hermana Adriana Barrios, por favor, vamos a iniciar otra vez de arriba hacia abajo, como lo estoy viendo en mi pantalla. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 22. Y vemos que el candidato debe tener altas cualidades morales. Es primera, ¿verdad? Por favor. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Amén. Hablando de la conservación de pureza, habla de moralidad, habla de consagración hacia el Señor. Entonces, es parte de las cualidades morales que debe tener un ministro, un candidato a ser ordenado, conservarse puro, consagrarse para Dios. Ok, inciso número A dice, no permitir que una persona de dudosa moralidad en su vida pasada llegue tan rápidamente al ministerio cristiano. La Biblia dice que no pongas a un neófito. Un neófito quiere decir a un nuevo, ¿verdad? Entonces, creemos que Dios puede cambiar el agua en vino en un instante, por supuesto. Creemos que Pablo fue cambiado en un instante a partir de que el Señor se le apareció, ¿verdad? Y sabemos que pasó un proceso, ¿verdad? De cambio, de transformación, que fue necesario que se le predicara primero su palabra. La palabra, ¿verdad? Le impusieron las manos, lo posicionaron en el trabajo. Tanto que la historia narra que su primer viaje misionero, ¿verdad? Según los teólogos, fue después de 14 años, ¿verdad? De trabajo, de preparación. Entonces, una persona con una moral dudosa en su vida pasada no puede llegar rápidamente al ministerio, porque puede atropellar a la iglesia del Señor en muchas áreas, ¿verdad? Puede también ser dañado, ¿verdad? Al mismo tiempo que
que abandone la obra porque está cargando con un peso que todavía no ha sido capacitado, no ha sido ordenado de una forma eh, pública, una forma, eh, hace rato decíamos seria. Dijimos que en la administración tiene que ser capacitado, tiene que llevar un proceso, ¿verdad? Reitero, por supuesto que Dios puede cambiar en un instante, pero qué mejor que haya una formación, una educación cristiana, ¿verdad? Y que observemos como Pablo nos pone en ejemplo a la familia de Estefanas, ¿verdad? Que recibió la palabra, que fue bautizado y que después servía a los santos. Entonces, qué importante que el candidato, tenga una moral, buena conforme a la palabra del Señor, no bajo los propios conceptos. Hay gente que tiene moral buena dentro de lo secular, ¿verdad? Buenos principios, pero qué mejor es la moral basada en la palabra del Señor. Ok, inciso B. El carácter moral es una consideración imperativa en la ordenación al ministerio evangélico. Por supuesto que es imperativo esto, el carácter moral. Inciso, perdón, el siguiente guión dice, cualidades culturales para el ministerio. Ha sido un punto de seria discusión y disensión en el ambiente cristiano. Más por razones lógicas, se debe requerir cualidades culturales. Qué importantes son las cualidades culturales, hermanos, dentro de la administración. En la administración, en clases pasadas, veíamos que nosotros debemos de adaptarnos a las funciones del reino. Jesús ya reina, Dios reina. Él estableció, Él llamó a los que Él dijo, les dio autoridad y los envió a sanar a enfermos, a liberar endemoniados, y ya está el reino. Y la cultura, por eso cuando decimos vamos al culto, vamos a aprender la cultura del reino. Pero qué importante dentro del candidato a la consagración, debe de haber este punto de cualidades culturales. Y te voy a explicar un poquito, un ejemplo. Quizás la hermana Adriana Barrios, Dios la llama, y bueno, ya es llamada, ¿verdad? Pero le dice, hermana Adriana, tienes que ir a predicar, perdón, al hermano Paco, voy a poner, por ejemplo, un varón, porque necesito un varón. Y lo manda a predicar a Escocia. En Escocia sabemos que por cultura los hombres usan falda, ¿verdad? Y por cultura quizás tenga que poner la falda, y no con esto quiere decir que ha cambiado el uso natural, que es contra lo que dice en Romanos, ¿verdad? Sino que va a predicar. Eso es parte de la cultura. Tanto que Josué cuando fue a Egipto, ¿verdad? Tenía las vestimentas de los egipcios. Hablaba de cultura. Pero, ¿a qué va este punto que ha sido discutido? Muchas veces, lejos de adaptarnos a las funciones del reino, queremos justificar nuestros malos hábitos con nuestra cultura. Conocí el testimonio de un pastor que fue a predicar a Polonia y dice que dijeron todos los occidentales en la mesa de este lado y los europeos de este lado. Y los europeos antes de iniciar el culto echaban cerveza y trago, ¿verdad? Porque es parte de su cultura. Pero ahí sí yo difiero un poquito, porque la Biblia dice, ¿verdad? Que no bebáis vino en el cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu. Dice, no veas el vino, dice Proverbio, cuando rojea en la copa, ¿verdad? Porque entra suavemente, más como serpiente morderá y como aspid dará su dolor, ¿verdad? Entonces, nosotros nos debemos de adaptar a la cultura del reino. Por supuesto que hay una ocasión vinieron acá a la iglesia donde presidimos, vinieron unos hermanos de las Islas Fiji, en donde ellos danzaron con sus vestimentas de su cultura. Y no vamos a rompernos las vestiduras y vamos a decir, no, eso no es de Dios, ¿verdad? Que se vaya, ¿no? No, hablar de su cultura. Ya cuando nosotros queremos meter nuestra cultura, es que por cultura ellos lo hacen así. Conocí a unos hermanos que una ocasión, perdón que diga esto, ¿verdad? Los tuvimos acá hospedando en pandemia. Por razones de pandemia se extendieron de 8 días a 3 meses, porque no podían salir, no había vuelos.
Y resulta que pues como dentro de la administración me reuní con los líderes, le dije, necesito de su apoyo, ¿verdad? Vamos a hacer un rol, ¿verdad? Donde alguien me apoya a desayunar, a darles desayunar, otros a comer, otros a cenar. Y en ese rol, pues llevamos a los hermanos a, este, a, a comer a las casas. Y uno de ellos decía, ¿me da permiso entrar a su baño? Y sí, y entraba. Y resulta que se lavaba los dientes con el cepillo del dueño de la casa, salía bañado, se metía a bañar y dije, ah, caray, ¿no? Y dice, es que es parte de nuestra cultura, ¿verdad? Pero siento que hay principios, hay principios morales, hay educación, ¿verdad? Entonces, qué importante, esto ha sido debatido, ¿verdad? Los términos culturales, pero nosotros debemos adaptarnos a la cultura del reino, a las funciones ya establecidas. Respetamos, reitero, si te toca ir a Escocia, ¿verdad? Y predicar de esa manera, pues ok, ¿verdad? Pero reitero, no usar prácticas de nuestras culturas, de malos hábitos para justificar ciertos comportamientos. ¿Ok? Reitero, como el de beber, es que aquí, antes de entrar a la predicación, vemos que Nadab y Abiú ofrecieron fuego santo y fueron consumidos. Nada que antes de entrar, pues me entro con unos tequilas encima, ¿verdad? Porque es parte de mi cultura. Soy de allá donde es el hermano Nahum, ¿verdad? De Jalisco, ¿verdad? Tierra de tequila, ¿verdad? Y pues aquí, pastor, aquí antes de subirse, la tradición es que se echen unos tequilas, unos caballitos. No, así no es. Entonces, qué importante es esto. Ok, inciso A, dice en la última parte de la página 26, dice preparación doctrinal. El candidato a la ordenación debe tener una preparación doctrinal, una educación cristiana, una enseñanza cristiana, debe de haber sido capacitado, debe de haber sido enseñado. Entonces, qué importante, Pablo aprendió de los siervos del Señor, dijo, fue necesario que se me predicara a mí primero la palabra. Entonces, qué importante que un candidato a la ordenación tenga una preparación doctrinal, porque sin preparación, dice mi pastor, en 10 minutos vas a decir lo que sabes, en otros 10 minutos no sabes lo que dices y en otros 10 ya no sabes lo que estás diciendo, ¿verdad? Entonces, qué importante es la preparación. Página 27 y dice, debe tener una preparación para ganar el respeto y enriquecer el conocimiento de aquellos a quienes le enseña. Sin preparación, dice un dicho por ahí, nadie puede dar lo que no tiene. ¿Cómo vamos a enseñar a otros? ¿Cómo vamos a enriquecerlos si no tenemos una preparación? Entonces, qué importante es la preparación del candidato dentro de la administración eclesiástica, dentro de la ordenación, que sean preparados. En toda obra es necesario que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Desde así se predica y así se hace. Porque Jesús le dijo a los fariseos, ustedes ponen cargas que ni con un dedo pueden mover. Entonces la preparación debe de ser tanto espiritual, debe de ser una preparación en letra, ¿verdad? Y una preparación también ahí en su relación con el Señor, una consagración, ¿verdad? Para que pueda llenar a otros, para que pueda enriquecer a otros. Entonces, qué importante es la preparación del candidato. Inciso C. Dice, preparación para tener una mente muy bien disciplinada. El candidato a ser ordenado debe tener una preparación en su mente para ser una persona muy disciplinada. Y hablamos de hábitos espirituales, hablamos de disciplina espiritual. Dice que Pedro iba a la oración, al templo de la hermosa, a la hora de la oración. Vemos que Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 16, dice que era la hora de la oración, ¿verdad? Y él iba puntualmente. Entonces, debemos de ser disciplinados en muchas áreas espirituales.
Hasta, voy a decir un ejemplo, hasta en los horarios, en la puntualidad. Es una disciplina. Imagínese un ministro llegando tarde a todos lados. No estamos exentos de que se nos ponche una llanta, pero habla de que tu mente debe estar preparada para una disciplina en todos los ámbitos. El hombre de Dios, el candidato a Dios debe ser disciplinado, porque si no somos disciplinados, solamente vamos a hacer una farsa, ¿verdad? Pues qué importante que el candidato tenga una disciplina de oración, de ayuno, tenga una disciplina de consagración, una disciplina de congregarse, una disciplina a leer tener su devocional, una disciplina en la puntualidad, una disciplina en tantas cosas que demanda el trabajo del reino. Debemos de ser disciplinados, ¿ok? Entonces, debe de estar preparada su mente, que tienes que ser una persona disciplinada. Y si no te disciplinas, te tengo una sorpresa. Dice la Biblia que Dios a todo al que toma por hijo, lo disciplina. Y la palabra disciplina es enseñanza, no es destrucción, es enseñanza. ¿Ok? Inciso D. El candidato dentro de la administración eclesiástica para la ordenación debe tener una preparación educativa, por lo menos una secundaria concluida y un curso regular, una institución educativa. Alabo a Dios por aquellos siervos que en el antiguo tiempo, en tiempos pasados, ¿verdad? He escuchado testimonios de gente que decían analfabeta, ¿verdad? Que no sabía leer y que fueron llamados por Dios, pero no se quedaron ahí. Creo que el llamado de Dios nos llena de muchas cosas, de mucha bendición, de muchos beneficios. Esas personas aprendieron a leer, aprendieron a leer la escritura, a declararla con poder, porque tienen un propósito. Sé que Dios puede levantar del polvo al pobre, sé que Dios puede hacer de una persona ignorante una persona sabia, pero qué importante es prepararse también, no quedarse como estamos, siempre avanzar en el área educativa. Entonces, decíamos en clases pasadas dentro de la administración que como ministros debemos de alcanzar todas las esferas, la esfera social, ¿verdad? La esfera espiritual, la esfera intelectual, ¿verdad? Y para alcanzar las altas esferas también tenemos que tener preparación, ¿verdad? Entonces, no acomodarnos en que así soy y si ya me conocen, ¿verdad? Que así soy. Entonces, no, podemos avanzar y es parte de la administración. Ok. Inciso E, debe de haber excepciones a estas reglas únicamente cuando existan fuertes razones atenuantes. Amén. Entonces, sí puede haber excepciones a estas reglas que vimos, ¿verdad? Cuando haya fuertes razones que demeriten el llamado, ¿verdad? Por supuesto que sí se puede. Yo dije, Dios puede cambiar el agua en vino. Pero si hacemos estos puntos dentro de la administración, ¿verdad? Vamos a forjar líderes, vamos a forjar pastores, ¿verdad? Bien capacitados, bien ordenados, con la imposición de manos y van a ser puestos a desarrollar un trabajo con excelencia. Es parte de la administración y por eso estos consejos. Reitero, puede haber casos atenuantes, por supuesto, pero estos pasos nos llevan a una sana administración. Inciso F. Un paso puede ser otorgar un certificado de licencia de predicar a ciertas personas que demuestren dones para la predicación. Este paso puede dar la oportunidad de probarse a sí mismo y prepararse para la ordenación. Después de que ha tenido estos avances educativos, preparativos, administrativamente, se le puede dar un certificado como el que te van a dar al final de este instituto, en donde hay un respaldo de que te preparaste, de que te conectaste varias horas, ¿verdad? Y has aprendido y tienes el respaldo de Dios, el respaldo espiritual y el respaldo que te preparaste para realizar un trabajo dentro del reino. Entonces, qué importante, ¿va? Dicen por ahí, no es el título, es el desarrollo del trabajo, pero
para ese desarrollo del trabajo te tuviste que preparar. Y eso solamente es un reconocimiento, una honra en que has terminado satisfactoriamente y tienes la licencia del cielo y en esa tierra para seguir adelante con una universidad avalada oficialmente. Entonces, qué importante es esto. Ok, pues hasta ahí nos quedamos el día de hoy. Gracias por conectarse, ¿verdad? Antes de dejar el lugar al maestro Nahum para que tome la foto de asistencia, ¿verdad? Ya estamos por terminar. La próxima clase sería la última dentro de la administración. Son muchos puntos que dices, híjole, dar un repaso a tu manual cuando se te atore algo, sobre todo está ahí el manual con palabra, con consejos, ¿verdad? Palabra de parte de Dios para realizar una administración y ver resultados. Entonces, antes de dejar este lugar o estas cámaras al maestro Naum, algún comentario que quieran realizar, amados hermanos. Amén. Sí, yo tengo un comentario, amado pastor. Claro, ¿quién es? ¿Pastor Alan? Sí, soy yo. Amén. Adelante, pastor. Sí, de lo que estaba hablando era un tema bastante interesante acerca de la imposición de las manos, empezando por nuestra responsabilidad como ministros, enseñar a nuestros discípulos cuándo se debe de hacer, la manera en la que se debe de hacer. Ayer tuve un caso particular en la que un vecino de ahí de la comunidad donde estoy predicando se metió en estado de ebriedad y pues no estaba muy razonable que digamos. Entonces, yo tenía ahí a varios discípulos que estoy formando y le dije, pues vamos a orar por él ya para despedirlo porque no se quería ir de la iglesia y ya teníamos que retirarnos para nuestros hogares. Entonces, sin imponer manos, solamente orar lo que debía de ser eso, el Señor ten misericordia de su vida, palabras más, palabras menos. Cuando ya termino de despedir a este hombre y desatendimos, a mi gente que estamos preparando le comencé a explicar precisamente este tipo de situaciones, que se debe tener cuidado cuando se mete ciertos tipos de personas que viene bajo influencia de alcohol, cuando viene bajo influencia de drogas, no se tiene que imponer las manos, no tienes que orar para sacar el demonio que tienen adentro, porque no son conscientes las personas, solamente extender la mano de misericordia para la gente y invitarlo a que esta personita venga en sus 5 sentidos y en los días de servicio. Y yo le decía a mis discípulos que estamos cobijando, estamos preparando, les estaba diciendo, el día en el que yo no me encuentre, pero me encuentre mi esposa, pues es parte de sus funciones que les encargo que hagan, que tengan mucho cuidado de la imposición de manos, que no cierren los ojos porque no sabemos las reacciones que vayan a tener. Entonces, es parte de nuestra responsabilidad el educar, el transmitir el conocimiento, la preparación en base a nuestras experiencias y de acuerdo a la palabra del Señor para que tengamos ministros cada vez mejor formados. Amén, pastor. Qué acertado comentario, hermano, y es cierto, es parte de la administración enseñar a nuestros discípulos, ¿verdad? O a los discípulos que Dios ha puesto, ¿verdad? En qué momento sí, en qué momento no, y qué importante es esto, esta enseñanza. Muchas gracias, pastor, por tu comentario de mucha bendición, pastor. Adelante, si alguien más tiene un comentario, y si no, estaré ya entregando el lugar al maestro Naum para la foto de asistencia. Ok, pues así dejo el lugar, maestro Naum. Muchas gracias. Que Dios les bendiga y excelente fin de semana. Aquí estamos para la foto. Muchas gracias, pastor, y su esposa. Le agradecemos su esfuerzo por todo este tiempo. Todavía tenemos una clase más, que es la clase final, donde queda el final de todo esto. Voy a tomar un minutito para hacer un breve comentario sobre el último punto que se tocó. No es añadir ni nada, sino es algo que nos va a servir mucho para entender lo que es nuestra preparación secular.
cada uno venimos con una historia al Evangelio y Pablo dice, aunque lo aplica a los esclavos, dice, como llegó al Evangelio, así se debe quedar. Pero en este sentido, creo que también tenemos que avanzar porque él al mismo Onésimo le pide que sea un liberto, es decir, cambió, creció en el Señor y no se trata aquí de decir que tenemos que llegar a cierto grado académico, ni estar aquí en el Instituto Aquila y Priscila se requiere cierto grado académico de ninguna manera. Lo que pasa es lo siguiente, que tenemos que hacer este comentario en cuanto a la cultura y al desarrollo académico, de que se han hecho estudios que nosotros los evangélicos, protestantes, cristianos, de cualquier denominación que sea cristocéntrica, por la adicción que tenemos a este libro que siempre leemos, por la adicción que tenemos a estudiar, tenemos algo que se llama una licencia o una licenciatura mayor a lo que tienen los otros. Es decir, tenemos una mayor capacidad en muchas cosas, licencia en el sentido de poder tener la capacidad de hacer las cosas. Entonces, por ejemplo, si yo hubiera cursado hasta el segundo año de kinder, ¿verdad? Yo estaría con mi nivel de mis compañeros del segundo año del kinder, hubiera pasado a tercero, hubiera pasado a primero de primaria, a segundo de primaria, estuviera en tercero de primaria en mi nivel académico. Los evangélicos tenemos esta ventaja tan grande de tener todo este conocimiento de ser lectores, estudiosos, y además hay algo muy importante que voy a hacer muy breve. Actualmente en la educación también se titulan por experiencia. Es decir, los que estamos aquí en Aquila y Priscila, se nos está dando una oportunidad de una certificación por la experiencia que tenemos. Por eso no hacemos exámenes ni aplicamos todas estas cosas que luchamos todos los que estudiamos con esta parte, ¿verdad? De querer alcanzar. Simplemente con tener horas de estudio estamos aquí. Así que esta parte, pues no es para angustiarnos. Todos tenemos un nivel, pero el nivel que el Señor nos da es para capacitarnos. Cuando el pastor maestro Fernando nos dijo esta gran verdad de que nuestros pasados pastores no tenían estos niveles, ni se pedían, ¿verdad? Es porque el Señor nos capacita para esto, ¿no? Pero también tenemos que estar conscientes de que el Señor nos eleva a grados más elevados, ¿verdad? Para que no nos apachurre esta idea de que dice aquí, híjole, mínimo tienes que tener esto para hacer paz. No, entonces ya ahí lo dejo, ¿verdad? No. Si ya tengo un nivel más alto y además de esto, también tengo la oportunidad de seguir caminando adelante. Hasta aquí se me olvidó parar la grabación.